¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Tano Verón, estoy en este momento, me encuentro en cuarentena en Argentina, ahora son las 13 horas, y vamos a charlar un poco. La idea cuando me convocaron desde Brother, que agradezco la invitación, fue para contar un poco, desarrollar una charla, más o menos que dure una hora, así que vamos a tratar de mantenernos en ese tiempo. Y la idea, cuando me invitaron a formar parte, me dijeron que podía hacerlo sobre la temática que yo quisiera. En mi caso me pareció interesante contar cómo fue mi transición, mi experiencia personal, que posiblemente muchos de ustedes quizás están viendo cómo moverse o cómo articular las herramientas y conocimientos que van generando y se van a ir perfilando seguramente para alguna disciplina o alguna rama de alguna disciplina. Entonces, me pareció interesante que la charla se llame Del diseño al arte, porque es exactamente lo que fui haciendo yo, cómo me fui moviendo y cómo fui empezando a desarrollarme y a formarme como artista. Bueno, yo tengo 34 años, nací en la ciudad de Mercedes, que es a 100 kilómetros de Capital Federal, y es una ciudad chica. Mi formación fue, todo mi crecimiento fue en una ciudad donde no había mucho arte callejero, o casi no había, entonces no es que muchas veces piensan que como mi arte está como mucho en Capital Federal, en Palermo, o en muchas capitales de países de Latinoamérica, piensan que yo vengo todo el tiempo de un lugar súper cargado de información o de arte callejero, pero en mi caso fue algo que se fue ganando con el tiempo. Yo a los 17 años, 18 años, en esta ciudad, cuando yo terminé la secundaria, no había mucha oferta académica de universidades, entonces decidí irme a vivir a Buenos Aires, a Capital Federal, y empezar a estudiar en la UBA diseño gráfico. Empecé a estudiar diseño gráfico en la UBA, un lugar al cual amo con todo mi corazón, en el que me egresé y que también fui muchas veces docente, y creo que la experiencia de haber ido en una universidad tan grande, tan prestigiosa, tan complicada en cuanto a la parte de lo que es, conocemos lo que es la educación gratuita y digamos, y pública, que si bien es impecable la calidad humana y la calidad académica, hay muchas trabas a nivel burocrático, a nivel presupuestos y demás. Pero creo que todo ese bagaje de conflictos, de problemas, de lograr superar problemáticas desde la creatividad y el ingenio, fueron lo que me dieron un motor o una forma de pensar en cuanto a los problemas que uno se le va sucediendo como profesional. Yo me desarrollé como diseñador gráfico desde muy temprana parte de mi carrera. Empecé a ya conseguir trabajo como diseñador freelance. Al poquito tiempo, mismo un docente me recomendó a un estudio de unos colegas y empecé a formarme dentro de un estudio de diseño gráfico, cuando todavía era alumno, pero ya empezaba a formar un estilo, quizás, en cuanto a la ilustración, y automáticamente en la carrera me enamoré de lo que es la tipografía, y me di cuenta que era lo que realmente me apasionaba, que era la tipografía, que es una rama, del diseño gráfico, para mí súper estructural, rara, compleja, pero que si realmente te llama la atención y si le dedicas tiempo y esfuerzo, se pueden generar cosas muy importantes. Dentro de mi formación, automáticamente empecé a ahondar un poco de manera autodidacta. Yo la carrera empecé a cursarla en el año 2004, o sea, ya hace 16 años, y en ese momento sucedía algo quizás generacional y tecnológico, era que no había tanto internet masivo, y mucho menos no había tutoriales por todos lados de YouTube, de cómo usar Illustrator, de cómo usar el Fontographer, el FontLab. De hecho, no era fácil conseguir en un torrent o algo,
un programa, eran accesibles los programas de comprar, como ahora hay licencias económicas que se puede adquirir software de manera legal, que es lo que es correcto, y entonces era mucho de ensayo-error, abrir un archivo nuevo, empezar a ver qué hacía cada función, era como muy empezar a desmenuzar el programa, el software, y empezar a ver cómo empezar a diseñar. Esa es otra cosa que también yo creo que a nivel generacional, vivir esa transición de que ahora uno quiere hacer algo y busca un tutorial, y en 3 pasos puede solucionar ese problema. En mi caso no, era mucho tiempo, mucha dedicación, y ahí verdaderamente se veía si uno tenía ganas de aprender eso que necesitaba. Porque si no decías, bueno, no me sale y se acabó. En cambio, creo que eso también fue lo que forjó un poco esta versatilidad o esta búsqueda de lograr experiencias nuevas y conocimientos nuevos desde el hacer, ¿no? Creo que el hacer es muchas veces más importante que el prepararse o el estudiar o el hecho de estar preparado a nivel académico, sino es más importante animarse a hacerlo y empezar a ver cómo durante el transcurso se puede ir generando. Obviamente si uno tiene las herramientas conceptuales y digamos a nivel personal y de diseño, va a ayudar un montón. Pero eso generó que automáticamente mi perfil de diseñador gráfico se empezó a volcar hacia la tipografía. Yo empecé a armar mis propias fuentes, mis propias tipografías, que si ustedes... a ver, voy a mandar un link. Bueno. Les estoy enviando el link si quieren ver mis trabajos de diseñador gráfico. Entonces, lo que pasó es que empecé a generar ya un perfil de diseñador gráfico orientado en la tipografía. Empecé a generar mis propias fuentes, mis propios alfabetos, y eso me llevó que automáticamente me empecé a hacer conocido en el mundo del diseño gráfico internacional. Automáticamente, a través de la plataforma Behance, que seguramente todos lo conocen, me empecé a destacar, empezaron a destacar en las galerías curadas de cada día muchos trabajos míos tipográficos, lo cual era algo muy, muy interesante porque yo todavía muchas veces era alumno todavía, quizás avanzado, pero me empecé a contactar, o me empezaron a contactar colegas ya consagrados de la tipografía, a empezar a generar colaboraciones internacionales con otros diseñadores, de una calidad impresionante, y entonces me empecé a dar cuenta que en este submundo del diseño gráfico que era la tipografía, empezaba a destacarse mi trabajo. Creo que quizás esa fuerza que cada tipografía mía tenía un gran eje conceptual de fondo. No era solo una tipografía, bueno, voy a hacer una tipografía inspirada en, no sé, sans serif o una serif, sino que buscaba un concepto. Por ejemplo, hay 3 trabajos que están ahí en el link que les envié, que una es una tipografía inspirada en Mondrian, la otra es en Miró, y la otra en Kandinsky, que son 3 de los pintores pseudo contemporáneos de las vanguardias que a mí más me interesan. Y lo que empezó a pasar es eso, que yo me di cuenta que empezaba quizás a alejarme un poco de esta instancia de como diseñador gráfico esperar el cliente, tener que esperar el brief del cliente o juntarme y ver qué es lo que quería, sino que empezaba a destacarme justamente, si ustedes prestan atención al Behance que les envié, ningún trabajo que hay ahí es un trabajo para un cliente, no hay nada que sea hecho para otra persona, si bien tengo muchísimos trabajos de packaging, de diseño de artes de disco, de libros, no hay en mi Behance solamente subo lo que es inspirado y creado por la necesidad mía de expresarme como diseñador gráfico y como artista. Entonces, eso también era raro. Muchas agencias veían que mis trabajos, me empezaba a conseguir trabajo, gracias a proyectos que no eran de ningún cliente. No había ninguna aplicación real, sino que era mi propio universo gráfico el que le llamaba la atención.
Muchas veces pasa que quizás en el mundo de las ideas que uno desarrolla, o en la creatividad que uno desarrolla, el hecho de no tener un cliente hace que no se vea anclado, porque el problema con el diseño gráfico es que muchas veces el cliente piensa que porque está pagando sus servicios de diseñador gráfico, tiene opinión estética y conceptual sobre lo que se está diseñando. Y eso es el primer error, porque se puede charlar en una reunión previa, en la primera reunión, cuál es la idea, qué es lo que necesita, pero en cuanto a estrategias, a formas de desarrollarlo y a formas de producir un diseño, hay todo un bagaje que tiene el diseñador gráfico, o el publicista, o lo que sea que se está dedicando a una rama, es que tiene conceptos que el otro cliente no tiene por qué tenerlos, sino solamente tiene el dinero para adquirir a esos servicios. Pero muchas veces el cliente empieza a meterse y va truncando porque dice, quiero que sea en rojo, quiero que sea así, y quizás el rojo no tiene nada que ver con el concepto que uno quiere desarrollar, ni que uno quiere aplicar. Es más o menos como que si yo voy al médico y como le estoy pagando, le digo, no, para mí no tengo angina, para mí me tenés que operar la pierna. Es exactamente lo mismo. El médico es el que sabe qué me está pasando a mí. Pero en el diseño gráfico está ese gran error que el cliente se siente con las capacidades conceptuales para trabajar sobre el diseño, que no es así. Entonces, al empezar a desarrollar mis tipografías, mis proyectos, empezaron a ser destacados, empezaron a circular por varios blogs internacionales de diseño especializados, como por ejemplo Gráfica Info de España, que es muy conocido, en varios lados más, en Europa, digamos en Rusia, salieron en Alemania, y era muy loco ver cómo un trabajo ideado en mi estudio, en mi casa, que en ese momento era mi casa, cómo empezaba a dar la vuelta al mundo y en ningún momento estaba el cliente, sino que el cliente era mi propio hambre de pensar y de crear un proyecto, ¿no? Entonces, creo que ahí me empecé a dar cuenta que había algo muy potente, que era justamente en dejar llevar mi parte creativa y generar mis propios proyectos. Esto conllevó a que de muchos lugares, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, me empezaron a llevar como invitado internacional a varios, por Behance Portfolio Review, fui invitado tanto como exponente, digamos, como congresista para dar una charla sobre mi trabajo, así también como para curar los proyectos y ser jurado en varios festivales. Me llevaron a estar en varios países, en varios congresos sobre diseño especializado, y ahí me di cuenta que justamente la potencia de mi trabajo era eso, cuando era desde mi propia búsqueda, ¿no? Que el cliente ya no era necesario. Me pasó eso. Ahí al poco tiempo tuve una transición yo como diseñador, que creo que todavía ahí me consideraba un diseñador gráfico, que me di cuenta que yo tenía la necesidad, quería expresarme en las calles, quería ver, me encantaba siempre, fui un observador muy interiorizado en lo que es el arte callejero, en el graffiti, en el stencil, en el muralismo, y yo siempre veía un buen muralista o un graffiti o algo y pensaba, che, qué bueno que estaría estar en la calle, ser artista callejero, expresarse, que la gente vea un mural, que vea un concepto. Y ahí fue cuando decidí alejarme un poco de la computadora. Quizás también fue justo en un impasse, que había otra crisis en Argentina, en el cual no se podía, no había mucho trabajo, entonces en vez de quedarme esperando que llegue un cliente mágico, quizás también alimentado por mis ganas de buscar una experiencia nueva, empecé a lanzarme en esta búsqueda que fue juntar la escritura, que a mí siempre me gustó la escritura, escribir cosas, con la tipografía y con la calle. Entonces empecé a desarrollar pósters tipográficos con letras de madera y de metal, con prensa tipográfica, digamos la técnica se llama letterpress, y empecé a escribir mis conceptos y empezar a pegarlos a la calle. Eso fue en el año 2015, hace 5 años, principio del 2015, y entonces, al principio, para la gente que
que me conocía y me veía desde, ya era bastante conocido en el mundo del diseño gráfico, por otra cosa totalmente diferente, vectorial muchas veces, por la impresión vectorial, era como los descolocaba, no veían mi trabajo en ese momento, no encontraban el link por qué me había vuelto a algo tan analógico, tan anacrónico, porque digamos, la tipografía, así como la utilizo yo, se inventó en el 1500, la inventó Gutenberg, y es un sistema totalmente sin electricidad, es tracción a sangre, vieja escuela completamente, y rompía mucho con lo que era lo mío tan digital, ¿no? Pero creo que también fue un momento mío que necesité quizás salir de esta zona de confort o de este cierto lugar establecido que ya había ganado, en el cual ya me sentía cómodo, y fue un poco, bueno, dale, arrancar de vuelta. Voy a salir de lo que conozco, de lo que sé que más o menos soy bueno, y empecé a meterme como principiante en algo nuevo, pero lo hice como un experto en cuanto a la cantidad de horas y con la tenacidad que lo hice. Creo que eso también fue clave para en tan solo 5 años haber generado un posicionamiento tanto local como latinoamericano del arte callejero, y fue en base a esto, a hacerlo intuitivamente, pero hacerlo con total seriedad y con total compromiso con lo que estaba haciendo. Entonces pasó que el primer tiempo empecé a hacer las pegatinas, que son este paste up, que es pegar papel sobre la calle, y empezar a entender primero cómo funcionaba el arte callejero, cómo era el contacto tanto con lo del espacio público, el espacio privado, cómo era la correlación con diferentes colegas, con otros artistas callejeros, cuáles eran los códigos internos, tanto sea de no tapar un mural, de fijarse si hay un tag, de quién es el tag, empezar a meterse en la movida, automáticamente empezar a diferenciar cuáles son las diferentes ramas del arte callejero. Está el muralismo, el bombing, el sticker, el tagging, el stencil, está el vandal. Hay 500.000 cosas que uno tiene que ir aprendiendo, decodificando, entendiendo. También para como artista tener la propiedad de saber diferenciar qué es un graffiti, qué no es un graffiti, qué es un stencil. Entonces, de a poco, todo el conocimiento previo que tenía de tipografía o de diseño gráfico, tanto de software como eso, quedó como un poco apagado en mi cabeza, quizás en un plano más inconsciente, y empecé a adquirir un montón de información nueva que me hizo adicto al arte callejero. Yo creo que ahí fue cuando terminé de comprender que ya el cliente era anecdótico en mi caso, y al principio, bueno, empecé a lograr estas pegatinas, y en muy poco tiempo, ahí fue cuando un amigo me dice, vos tenés, en un Behance review, Alejandro Camelo, que es el uno de redactores publicitarios, que ahora es RP Latam, estábamos juntos compartiendo tarima, digamos, él estaba como exponente de su proyecto de redactores publicitarios, y me dijo, lo que vos tenés que hacer es hacerte un Instagram, que lo tuyo ya es por ahí Instagram, no es tanto Behance, esto que estás haciendo. Yo en su momento, en esa época se usaba más Facebook, y no tenía ganas de hacerme otra red social, dije, no, estoy bien con esta, no tengo más ganas de estar chequeando inbox o hablando, otra red social no me parecía coherente, y me insistió, me dijo, hacete un Instagram, que es lo que va a funcionar para lo que es el arte, la fotografía, la publicidad. Bueno, me hice un Instagram, le hice caso, y en muy poco tiempo, como consecuencia de mis primeras pegatinas y pintadas y posteos sobre mi arte callejero, empezó a haber como una cierta viralización de ese arte, y se empezó a establecer bastante. Yo empezaba a ver que gente que ni conocía me iba enviando capturas de pantalla de personas que yo tampoco conocía, que tal persona había subido mi arte, o tal persona famosa o otro artista había replicado mi arte, y entonces empezó a ser como un altoparlante de lo que yo quería decir, y se empezó a amplificar de manera exponencial. A los 2 años de yo estar haciendo, un poquito antes, mi arte callejero, tuve cuestiones muy, muy importantes, como por ejemplo me contactó Nike en su momento,
cuando se cumplía aniversario, 25 aniversarios de las Nike Air Force One, un modelo icónico de ellos. Me contactan porque me habían elegido como uno de los 5 artistas argentinos para intervenir unas zapatillas que se iba a hacer en 5 partes del mundo, con 5 artistas por cada capital del país, digamos, del mundo. Y entonces pasé a estar elegido en un team de 25 artistas del mundo para intervenir con mi arte. Y eso era realmente en poco tiempo, porque fueron 2 años o menos, y mi arte ya había llegado a yo un día prender la computadora y tener un mail de Nike pidiéndome que quería que forme parte de ese equipo. Entonces empezaron a pasar cosas así como muy grandes. Ese mismo año fui invitado por el Color Buenos Aires, que es el festival de arte callejero más grande de Argentina, más importante de Argentina, también para formar parte como uno de los 20 artistas, que era un festival internacional. Había personas de España, de Alemania, de Noruega, de Argentina obviamente, Brasil, Colombia, Ecuador, que son como grandes exponentes del arte callejero, también a formar parte de esa acción. Y ese mismo año fui jurado del concurso de Fernet Branca de afiches de la Universidad de Palermo como ilustrador. Entonces empezó a pasar que me di cuenta completamente que ya el diseñador gráfico, abriendo la computadora y diseñando con las guías y demás, ya había quedado en un plano muy, muy abajo. Yo ya pasé a considerarme artista callejero. De hecho, mi descripción, cuando me dicen que me definen en un par de palabras, en una biografía, es artista callejero. Ya no uso más diseñador gráfico. Creo que la carrera de diseño gráfico, el título de diseñador gráfico, es algo personal mío, pero es una herramienta. Creo que no me define. Creo que diseñador gráfico es chico, como esa... Yo no me siento diseñador gráfico, pero en realidad soy artista callejero. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero también el hecho de poder pasar de lo que es el diseño, el cliente, a aplicar el diseño gráfico como herramienta, me llevó a que yo era solo lo que quería comunicar, lo que yo sentía que quería decir, iba y lo podía volcar en una pared a través del graffiti, del muralismo, del paste up. También pasó esto que con el tiempo ya la pegatina me empezó a quedar chica a nivel diseño, a nivel estructura, a nivel paleta cromática. Ya no me generaba esa satisfacción creativa de poder hacer tanto en una pared. Entonces también desde las ganas de aprender, compré aerosoles, compré látex, pinturas, andamio, escalera, y empecé a conseguir paredes y a pintar murales de gran escala, mano alzada, totalmente desde la inexperiencia, pero con las ganas de aprenderlo. Y eso también fue una nueva habilidad que gané. Yo ahora me considero también muralista, puedo generar piezas de gran formato, y quizás es eso, es la cuestión de salir un poco de la comodidad, de lo que uno ya sabía hacer, y empezar a entender que lo importante es buscar metas nuevas para seguir creciendo y seguir consiguiendo más ramas temáticas y conceptuales. También el año pasado, gracias a este trabajo que sigo haciendo de manera constante, recibí la invitación, llegó un día también un mail mágico, de esos que a veces llegan a la bandeja de entrada, que MTV México había en los premios MTV Miau, estaba nominado al premio Changemaker, que consideraban que desde mi arte callejero estaba generando un cambio de conciencia o una cierta construcción civil en la gente, en los jóvenes, en los millennials, que este premio es para los millennials. Yo por muy pocos años entro a ser millennial, yo pensé que era más viejo, pero sigo siendo millennial. Y entonces, bueno, fue un día mágico, me dijeron, bueno, la semana que viene tenés que estar en México, ok, perfecto. Me enviaron los aéreos, todo ya resuelto. Fui a México y ese premio lo gané. Entonces era como muy, muy satisfactorio y muy loco ver cómo lo que yo en tan solo 4 o 5 años había empezado a generar como un concepto comunicacional en la calle,
un cierto estilo y una cierta forma de decir las cosas, había generado que en México esté bajo la lupa de varias personas, de varios jurados, y que hayan considerado que mi arte servía tanto, ¿no? Era como algo, ya no solo dentro de local o del nivel país, sino que ya era algo muy grande, era más grande de lo que yo pensaba. Yo sabía que era grande por las redes sociales, pero no pensé que era tan grande. Ahí me di cuenta que se entendía no solo que era algo estético, los carteles en la calle, sino que el concepto de fondo, lo que digo, la manera en que lo digo, estaba generando, hay gente que consideraba que estaba generando un cambio positivo en la sociedad. Entonces fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo era realmente, además de llenarme a mí, servía para que otras personas puedan crecer o le sirva para algo, ¿no? Después, bueno, si alguien de casualidad quiere poner alguna pregunta o algo en la parte de chat, creo que eso también está bueno. En un ratito ya vamos a ahondar directamente en eso, pero quizás hay algo que quieran saber. Después me parece interesante ver también, ahora yo creo que desde el arte callejero ya estoy en una zona de confort o en una zona de, digamos, de cierto lugar establecido. Entonces ahora estoy empezando a ahondar mi otra pasión, que es la escritura, que muchas veces en mis carteles la desarrollo de manera a veces muy breve, como por ejemplo frases como leer abre jaulas, quizás porque necesito un concepto fuerte, que sea eficaz, que sea rápido de leer en la calle. Y ahora estoy empezando a ahondar en escribir un libro. Lo más loco de esto es que cuando tuve la idea de empezar a escribir un libro, quizás más de texto, o poder generar relatos más grandes o conceptos más grandes, fue que al poco tiempo de solo tener la idea, sin ni siquiera mencionarla, me contactó una editorial muy grande y muy conocida a nivel mundial, que querían ver si yo tenía ganas de generar un libro. Entonces era como medio esto, que yo tenía la idea de algo, o tenía el concepto o el anhelo de generar algo, y casi sin buscarlo, o buscándolo de manera inconsciente, ¿no? Porque yo saliendo a la calle a pintar, a hacerlo, estaba generando que mi arte esté activo. Pero esto era como muy loco de ver lo que yo tenía ganas de hacer, que casi de manera sola se iba subiendo al bote, digamos. Era muy, muy satisfactorio y era como un empuje más grande. Esta cuarentena me está sirviendo en un principio, quizás a nivel creativo, la primera semana me afectó bastante, quedé como medio tildado con toda esta secuencia, tanto de salud, socioeconómica, y quedé como un poco tildado. Pero al paso de los días empecé a entender que, bueno, que si uno tenía una mirada resiliente o empezaba a entender que este parate del mundo podía servir para reestructurarse o pensar nuevos conceptos, fue cuando empecé a aprovechar y empezar a trabajar un poco más en este libro, en este concepto, empezar a notar conceptos claves o la estructura del libro y poder empezar a conectar con el arte de uno, ¿no? Ya no es solo gráfico, eso es lo importante, que yo vengo del diseño, pasé a ser artista callejero y ahora de a poco me quiero meter en el mundo de la escritura. Pero creo que el hilo conductor de lo que me está pasando, de mi propia formación, tanto como persona o como profesional, es esto, que creo que es la motivación principal, es la inquietud y es la necesidad de no quedarse estancado. Entonces, me estoy dando cuenta que el hecho de poder ahora empezar a concebir la idea de generar un libro, de salir un poco del formato gráfico, del formato callejero, que es el lienzo, que es una pared, un puente, un portón, lo que sea, o la comodidad de un póster, de un formato 50-70, 170 centímetros, es ahora llevarlo al mundo de una virome, un blog de notas o un cuaderno, y empezar a desligarme de todo esto que yo ya sabía, que es las herramientas de diseño, las herramientas estructurales, dejarlo todo de lado y empezar desde cero, solamente escribir letras
seguidas de puntos. Entonces, también es eso, es un poco lo que comentaba al principio, que creo que fue clave de mi concepción como diseñador gráfico dentro de la facultad. Creo que la UBA me dio esa versatilidad o esa cintura para poder esquivar esto, tener miedo o no temerle a lo nuevo, ¿no? A lo desconocido. Yo tengo una frase que a mí me parece que bastante rige lo que hago, que es que improvise, todos los caminos son correctos. Yo creo que pasa eso, que cuando uno está abierto y despierto, puede entender que cualquier disciplina que uno estudie, que aprenda, cualquier idioma, lo que uno vaya haciendo, en algún momento para algo va a servir. Entonces, es clave para entender esto, que lo importante, ustedes calculo que muchos son profesionales, algunos serán estudiantes, pero están entendiendo, si están en este momento escuchando lo que yo estoy hablando, es porque tienen necesidad, o no necesidad, tienen las ganas de aprender algo nuevo, de escuchar algo nuevo, y entender que lo que uno sabe, obviamente puede crecer. Yo me considero artista callejero, pero todos los días aprendo de colegas, aprendo mismo de la gente que me cuenta lo que le pasa con lo que yo hago, y la clave es entender que todos somos personas en proceso, estamos aprendiendo constantemente. Tanto cuando yo ejerzo como docente, creo que aprendo a la par o más todavía de los alumnos. Pasa eso. Es interesante el concepto de que somos eternos alumnos, ¿no? Bueno, no sé, ya son casi 40 minutos. La idea mía que hablé con Ander era de poder generar este espacio ahora de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, acá veo una. Bueno, espectador anónimo, ¿cómo andás? Ahí que dice escribir libros, dice alguna web online para editar y publicar libros. No, realmente no te puedo ayudar en esta. Yo lo estoy escribiendo de manera muy intuitiva en un cuaderno y estoy empezando a hacer bocetos previos, pero lo estoy haciendo en InDesign, que es un programa de Adobe que es bastante, no sé si es fácil de usar la palabra, porque es fácil si venís con amplio conocimiento de Illustrator. Si sabés manejar Illustrator, te recomiendo el InDesign, pero es más para maquetado. No sé si tanto para publicar. No, realmente no te puedo ayudar tanto en ese aspecto. Pero puedo averiguar y si querés, escribime en mi Instagram estos días y veo si te puedo dar una mano con eso. Mi Instagram es la red social que más utilizo, es la que más me llena a nivel información o gustos e intereses. Creo que es la que está, en este momento me sirve más. Ahí dejo mi Instagram. Ya seguramente lo saben, están muchos links que pusieron en las charlas, pero por las dudas lo dejo. Dale, perfecto, escribime y yo si te puedo dar alguna información, encantado de poder darte una mano. Acá María Ángeles Ojeda me pregunta, bueno, están todos leyendo, yo estoy contando lo que ya están viendo. Mi estilo, sí, yo creo que mi estilo, si bien es un estilo que está anclado en la música o en la cultura tropical argentina, que es como el típico afiche de cumbia, o el afiche antiguo de boxeo, creo que la clave fue que ya el estilo estaba asimilado por la gente. Ya la gente conocía el concepto, conocía los colores, la tipografía, y sabía que ese pedazo de papel pegado en una pared, estaba comunicando un festival o un baile o que tocaba una banda. Entonces yo ya tenía la mitad del camino hecho porque ya la gente sabía que al leer ahí iba a encontrarse con letras que le decían de algún festival, eran informativos. Entonces, el hecho de yo apropiarme de ese canal, que era el póster, y cambiarle el mensaje,
que era justamente estas frases mías con una vuelta, si se quiere, filosófica o urbana, poética, como lo quieran definir, siempre desde la simpleza. Yo creo que la escritura mía funciona porque es simple. Yo no trato de escribir como Spinetta, que ojalá pudiera, pero no es una escritura críptica o muy intrincada, sino que es directa. Yo creo que eso es lo que la hizo también, que funcione tan bien. Fue que era una escritura simple, directa, eh, simple desde la concepción, digamos, de la construcción, pero después cada cual, lo que es, no sé, por ejemplo, métele fichas a sus sueños, cada persona sabe cuáles son sus sueños, cuán profundos, cuán gigantes son, o sea que la simpleza era de la concepción de leerlo, pero podía motivar que mucha gente realmente piense en algo muy grande y muy amplio. Pero entonces fue eso, fue la inteligencia, creo yo, de agarrar un cartel ya conocido y darle una vuelta, un giro filosófico, que era cambiarle el contenido, ¿no? Fue aceptado, yo creo que fue muy aceptado. Lo que me pasa es que también fue interesante ver cómo otros colegas consagrados o artistas de esta nueva ola o de la vieja escuela del arte callejero aceptaron mi arte. Tengo buena relación con muchísimos artistas. De hecho, me ha pasado que personas que yo admiraba he generado colaboraciones o pintadas conjuntas. Es como que gracias a la fuerza y a la perseverancia y respeto con el cual me metí en el mundo del arte callejero, creo que hizo que en poco tiempo me logre ganar un espacio, ¿no? Pero sí, fue ganado y fue difundido. Y creo que las redes sociales, sobre todo Instagram, y el uso orgánico de la gente, de mis frases, de mis posteos, hizo justamente que sea tan conocido. Es muy probable que si ven un cartel de cumbia que dice algo, es muy probable que piensen que quizás lo hice yo. Si bien hay muchos artistas más que están haciendo cosas similares, pasa eso, que empezó a ser como una marca medio registrada, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Cómo empezar a hacer este tipo de trabajo con materiales caseros? Ya que en esta cuarentena es difícil encontrar materiales y como nunca es tarde para aprender algo nuevo, tu trabajo está genial. Bueno, muchísimas gracias. Mirá, lo que podés hacer, obviamente hacer tipografías de madera y de metal es muy complicado, es casi imposible. Se pueden hacer con gubias y bloques de madera, de MDF, de maderas finas, de chapadur, pero lo que se puede hacer es con goma eva, podés empezar a trabajar con sellos, podés empezar a generar sellos tipográficos o morfológicos. Lo que sí te recomiendo es que podés, si tenés impresora, o si no de manera gestual, generes tus propios signos, y lo que hagas, hacelo de manera espejada, cosa que cuando es transferencia directa, va a quedar tu tipografía o tu sello transferido, ¿no? Pero no está mal lo que decís. Creo que esta cuarentena es justamente, si alguien está despierto, se pueden aprender un montón de cosas. Es clave encontrarle la vuelta para salir más fuertes. Justo ayer generé una colaboración con unos artistas un dúo que realmente admiro, me encanta su trabajo, que son de España, de Barcelona, particularmente, que se llaman Melata, me-lata, en Instagram los encuentran, que son los artistas que llenan todo Barcelona y muchas partes del mundo con mensajes escritos en latas de gaseosa, de cerveza, latas de aerosoles, latas de duraznos, y empiezan a generar un trabajo de reciclaje desde el arte. Y juntamente con ellos ayer hicimos una frase de manera conjunta, que era saldremos unidos y más fuertes. Que creo que es eso, creo que se está generando una gran movida con esta cuarentena, que obviamente es algo nefasto, pero está generando que muchas personas se están empezando a juntar, a crecer, a comprenderse, a conectarse, y desde uno como persona, como profesional, está bueno encontrar el espacio para aprender cosas nuevas. Creo que este tiempo es clave para encontrarle la vuelta y la forma de salir adelante, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo pones límite al cliente que quiere hablar de la estética del trabajo que uno hace? Ah, buenísimo. Ahí justamente esta persona rescata la frase que acabo de mencionar. Yo creo que es un gran proceso, es un proceso lento, pero que se puede generar.
Y es clave en la seguridad de uno como diseñador o diseñadora, o publicista, o redactora, a la rama que sea. Yo creo que es muy diferente como diseñador llegar a la reunión del cliente poco preparado o sin mucho, si es un trabajo que no tiene profundidad verdaderamente. Es difícil de vender un trabajo que no tiene profundidad y que no hay un concepto fuerte. Como primera instancia es desarrollar un trabajo de calidad y de profundidad. Y sobre todo estar capacitado para poder defenderlo con seguridad y conocimiento, ¿no? Creo que si uno va a una reunión con un cliente y va medio, bueno, estamos haciendo esto, acá vamos a probar esto, si uno no brinda la seguridad conceptual y de postura y de presencia, no por lo estético, ¿no? Sino por estar seguro de lo que uno está diseñando, porque hay un concepto que uno es muy fácil explicar algo que uno entiende, ¿no? Entonces es importante esto, tener un trabajo de calidad y ir a la reunión diciendo, mirá, esto es así, y no, esto es así porque es una dictadura que yo soy el diseñador gráfico que sabe más que vos. Justamente lo contrario, es explicarles por qué eso funciona de esa manera. No quizás desde la soberbia de yo sé más que vos, todo lo contrario, sino en este caso esto es lo más útil porque tal y tal motivo y fundamentarlo. Es importante para mí en las reuniones con los clientes explicarles por qué eso que uno puso en color violeta tiene que ser violeta. No porque lo digo yo, sino porque el violeta transmite tal concepto y nos sirve porque este rubro. Empezar a explicar. Creo que cuando uno más explica en una reunión, también sin ser anecdótico y trivial, ¿no? Ir a lo importante. Pero genera que el cliente se va seguro, bueno, está bien, esta persona está capacitada, está metida en el concepto, quiere que salga adelante y salga un buen proyecto. Yo creo que es clave cuando uno hace un buen proyecto, es que trata de que quede lo mejor posible. Si bien es para un cliente, uno quiere que el cliente se luzca, que le vaya bien. Entonces, es primero desarrollar un buen trabajo y después saber defenderlo. Saber defenderlo y saber comentarlo y contarle por qué lo que estás haciendo es clave, ¿no? Porque le va a servir más a él. Y a vos también como portfolio o como formación personal. Como primera instancia es meterse muy dentro del proyecto y tratar de hacer algo realmente novedoso y potente, ¿no? Otra persona, ¿usás letras diseñadas por ti o son recursos que te ayudan para plasmar tu trabajo? Javier. Mirá, Javier, yo en mis murales y en mis diseños tipográficos, muchas veces dependo de bloques de madera y de metal que yo ya voy adquiriendo, que son realmente muy antiguas. Hay tipografías que tienen más de 90 años, que a veces son tipografías clásicas, como la Helvética, la Bebas, una Times o una Garamond. Entonces muchas veces, en este diseño particular mío, que por ejemplo ese es un afiche típico mío, esas tipografías en la mayoría ya vienen diseñadas, ya vienen prehechas, pero muchas veces también cuando yo hago mis propias tipografías las tallo en madera, entonces sí, uso tipografía personal mía propia, ni hablar cuando son en casos de murales, que ahí sí solamente con hacer un stencil o dibujarlas a mano, esto es una caligrafía mía. Yo trato de meter siempre fuentes mías o tipografías mías, porque generan eso, que mi trabajo tiene, quizás también rescato a nivel personal todo el bagaje que tengo aprendido, y también porque está bueno ver que el que va conociendo mis murales empieza a ver tipografías que se repiten o estilos que se repiten, y eso también es clave para generar una identidad propia, ¿no? Creo que muchas veces animarse a experimentar con la tipografía propia o lo que te da un sello totalmente característico, empieza a profundizar tu trabajo. Y es lo que a la larga lleva a que la gente vea un estilo, que ve esa tipografía o ese tipo de mural, ese mural lo debe haber hecho Tano Verón o lo debe haber hecho tal artista. Entonces es clave. Yo creo que mientras más específico y menos, digamos, menos aleatorio o menos estándar sean las cosas que vos hacés, más personalizadas va a hacer que tengas más profundidad, ¿no? Acá Ir pregunta, ¿cómo me puedo introducir en el mundo del arte con aerosoles, en láminas, con videotutoriales y poco más? O si puedes recomendar algún artista para seguir. Bien.
Primero, yo creo que la clave, el aerosol, muchas veces piensa que el arte callejero, no todo el mundo, ¿no? Pero muchas veces cuando uno se imagina el arte callejero con los aerosoles, se piensa que uno tiene que ser bueno con el freehand o el freestyle, de agarrar un aerosol y poder agarrar una pared y generar en un solo trazo algo realmente muy importante. Yo creo que primeramente tendrías que entender qué parte del aerosol o qué tipo de rama del arte callejero vos te atrae. Si es, porque yo, por ejemplo, muchas veces trabajo con stencil, estoy con el aerosol, pero me apoyo sobre la plantilla que corto. Entonces, tendrías que ver como primer objetivo es ver qué parte del uso del aerosol es lo que vos sentís que tenés ganas de hacer. Si es tipografía tipo grafitera hip hop, de la cultura hip hop, o es un hiperrealismo con aerosol, o es pintar caras, o es pintar frases de maneras más gestual, y más rápidas, que no importe tanto quizás la calidad estética, sino la potencia conceptual. Creo que primero te recomiendo es que entiendas cómo querés usar el aerosol, porque el aerosol es una herramienta técnica. Vos lo que tenés que ver es qué concepto del street art querés explotar, ¿no? Quizás es la potencia del mensaje, o es la calidad estética del mural. Me parece como primera gran instancia, porque en base a eso te puedo recomendar diferentes artistas. Por ejemplo, te voy a nombrar algunos artistas que yo realmente considero que son interesantes para ver con el uso del aerosol. Te voy a enviar ahora mismo en el chat, o acá en las preguntas mismas, 2 o 3 artistas que manejan el aerosol de diferente manera y todas son interesantes. Quizás al darte un pantallazo de cómo usar el aerosol, podés ver para qué lado te interesa más manejarte, ¿no? Ahí te envío 3 que me parecen muy interesantes. El primero nace, en realidad, perdón, es así. A los 3 particularmente los conozco, son colegas. El primero es un grafitero extranjero, pero que está radicado en Argentina, que él trabaja mucho la simetría y los planos de color, entonces utiliza el aerosol de manera usa muchos enmascarados y mucho freehand, pero hace unas rectas increíbles. Trabaja mucho la tipografía y lo usa casi como si fuesen vectores. Él pinta con aerosol, pero como si fuesen vectoriales. Hace todas tramas de color, ritmos, digamos, morfológicos, de mucho ortogonalidad, utiliza líneas rectas y perpendiculares, pero genera eso que es el aerosol como si fuesen planos de color. Ese es un posible uso del color. Después está Parafinas Doradas, que es una artista, que ella también está muy anclada con el mensaje, es muy, digamos, su arte es muy explosivo desde la potencia de la escritura, y quizás técnicamente es más una letra a mano alzada, muy gestual, pero lo importante es cómo el color y lo que dice gana presencia en una pared, ¿no? Quizás no tanto en el trabajo minucioso y detallado del aerosol, sino justamente desde la gestualidad y la potencia. Y luego está el Marian, que él trabaja mucho con la temática de los conflictos sociales, de las protestas, de las revueltas. Entonces utiliza mucho el fuego, las gomas quemadas, los piquetes, digamos. Pero también es otra forma de ver cómo se utiliza el aerosol y el color, ¿no? Son 3 formas muy diferentes, pero para que veas cómo un uso de aerosol puede tener diferentes miradas, ¿no? Simplemente entender qué es lo que a vos te lleva ganas de trabajar, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Dónde puede tener info concreta sobre todos los estilos de arte callejero? Ah, vos misma. Bien, muy bien. Mira, hay un lugar que se llama... Ahí está, Global Street Art. Ahí se baja bastante data, diferentes artistas.
También en breve, ahora cuando tenemos que terminar de cuadrarlo, pero con la gente de Brother, yo voy a dar un workshop online sobre arte callejero, donde voy a ahondar varias temáticas, varios antecedentes, precursores, técnicas, estilos, ahondando en todos los estilos. Eso también va a estar bueno, si tenés ganas, llegado el momento, estaría bueno que lo puedas hacer, porque yo ese lo vengo dando ese taller hace ya 16 veces que lo di, y realmente sirve muchísimo, sobre todo para personas que están todavía como queriéndose meter en el ambiente, ¿no? Es como todo lo que yo fui aprendiendo en este tiempo, lo vuelco ahí para ahorrarles trabajo y darles ya una data bastante digerida y bastante concreta, para no perder 6 años hasta encontrarle la vuelta, ¿no? Que no es pérdida, ¿no? Pero es una inversión que se puede acortar para arrancar más rápido. Ahí tengo un par de preguntas más. ¿Cuál crees que será el trending de contenido a nivel de marca y empresas que vendrá a partir de ahora? Cauli. Mira, yo creo que va, obviamente a partir de esto, va a ser lo social. Yo creo que la empatía, lo social, lo climático, es para donde se va a mover todo lo que es publicidad. A su vez creo que también lo que pasó ahora creo que las redes sociales también se vieron muy afectadas por lo que pasó. Creo que el boom del live, o esto mismo que estamos haciendo ahora una charla, generó, yo nunca había hecho, o muy pocas veces, usado el live de Instagram. Pero esta semana me pasó que me invitaron de varios lados, también algunas marcas me llamaron para hacer acciones. Yo también me desarrollo como artista y como influencer, digamos, desde el arte. Entonces me llegaron varias ofertas laborales para generar contenido desde mi Instagram, desde el live. Y creo que también lo que está pasando es que capaz que obviamente es todo muy, muy lo que yo siento, ¿no? Pero creo que también se va a mutar un poco a esto del video, de que Instagram va a quedar un poco obsoleto y se va a mover un poco más para también no solo al contenido social, climático y demás, sino que el feed, el posteo estático ya va medio a morir, y para mí la aplicación TikTok, que yo por ahora no le encuentro mucho la vuelta, solo como algo cómico y demás, pero creo que se va a empezar a potenciar el TikTok. Yo creo que va a venir también, va a haber un cambio desde lo técnico, tanto para influencers o para pautar o para generar publicidades y contenidos. Yo creo que Instagram va a empezar a decaer un poco y va a empezar a surgir algo más espontáneo, más vivo, más dinámico. Creo que también eso va a afectar a nivel estructura, no solo del trending, sino a nivel de plataforma, ¿no? Acá Jorge me pregunta o cuenta, así, viendo tus trabajos, cada tipografía que realizás tiene un concepto gráfico. ¿Cómo llegás a ese proceso creativo para elegir el concepto adecuado? Sí, Jorge, tal cual. En las tipografías que se ven en Behance, hay una que es inspirada en los hangar, por ejemplo, que es inspirada en los aviones viejos, del 50, del 40, del 30, digamos, de post Primera Guerra Mundial, o Segunda Guerra Mundial. Otra que se llama, bueno, ya las que ya mencioné, de los pintores, Kandinsky, Mondrian y Miró. Hay otra que se llama, por ejemplo, Belladonna, que es inspirada en el Art Nouveau. Es una etapa cultural y artística que a mí realmente me apasiona. Entonces, es esto. Yo creo que la clave es cuando, en este caso que vos me preguntás, es entender. Yo, por ejemplo, muchas veces pasa que pienso, digo, bueno, quiero generar una tipografía stencil retro. Entonces, a veces surge de esa manera, de pensar estéticamente qué es lo que busco. Entonces quizás yo quería hacer una tipografía bastante bloque, pesada, industrial, y me di cuenta que quizás el uso que se aplicaba en los aviones de esa época era justamente el concepto que yo necesitaba. No es que yo dije, ay, tengo ganas de hacer una tipografía inspirada en los aviones retro, sino en este caso particular fue al revés. Me imaginé qué tipo de tipografía me interesaba explorar y después busqué
qué personaje aplicársela. Entonces dije, bueno, va a ser una tipografía que pueda servir, o que hubiese servido hace 60 años para aplicar sobre los aviones. Y eso me obliga a mí, como diseñador gráfico, yo creo que de hecho el acierto de mis proyectos que subo a Behance, que es por lo cual son tan vistos y logro que haya tanta difusión o que me lo destaquen en Behance, es porque hay un concepto y voy realmente, creo que soy bastante estratega en cómo mostrarlo. Por ejemplo, en ese que estoy mencionando que se llama Hangar, pueden buscarlo, lo que hago primero, pienso como si fuese quizás un diseño más editorial. Yo estoy diseñando un proyecto de Behance que es un scroll estático de una red social o de un lugar de portfolios. Pero quizás lo pienso como si fuese una revista. Entonces digo, bueno, la primera imagen va a ser la portada de mi libro o de mi revista. Entonces digo, Hangar Font, voy a contar, pongo la secuencia de un avión funcionando, volando, con mi tipografía aplicada sobre el avión. Entonces no hace falta que te cuente mucho, que voy a hacer una tipografía que está inspirada en los aviones. Ya al mostrártela con el impacto visual, logro que entiendas por dónde viene mi proyecto. Después, durante el transcurso lo puedo empezar a reforzar con alguna frase que hable de la aviación, o con algún otro plano de un avión trabajando con mi tipografía. Pero de entrada, yo creo que la clave de Behance es cuanto más texto tiene un proyecto, es más aburrido de ver y la gente le dedica menos tiempo. Si en cambio en 10, 9 imágenes de scroll, que debe llevar menos de un minuto, o menos, 30 segundos, la gente pudo ver la totalidad de tu concepto, es muy posible que lo aprecie, digamos, que le dé like. Entonces, creo que el concepto creativo en ese caso parte de la búsqueda de una tipografía retro. En otros casos es al revés, digo, bueno, quiero trabajar sobre Kandinsky. Entonces digo, bueno, ¿cómo sería si Kandinsky estuviese vivo y le encargan que genere un alfabeto? Entonces, como en ese momento, ya me corro yo como diseñador gráfico y me pongo a merced de lo que haría Kandinsky, ¿no? Todo esto tímidamente y diciéndolo y con un caradurismo increíble, ¿no? Pero en ese momento, quizás yo como diseñador gráfico, ahí no quiero que se vea la tipografía de la calle, nada, me invisibilizo y trato de meterme en la piel de Kandinsky y ver cómo lo hubiese pensado él posiblemente. Una vez que desarrollo eso, me di cuenta que era interesante el proyecto. Y dije, bueno, ya que lo hice con Kandinsky, ¿cómo lo haría Miró? ¿Cómo haría Joan Miró su propio alfabeto? Entonces volví a hacer el mismo ejercicio y después lo hice también con Mondrian. Muchas veces parte de la idea conceptual, quiero hacer esto puntualmente, y muchas veces tengo esta idea dando vueltas, bueno, ¿qué personaje puede utilizarla para contarla? Eso es como a veces las grandes formas de llegar al concepto, ¿no? A veces está el qué decir y el cómo lo digo, y a veces está al revés, es cómo lo digo y después veo qué digo, ¿no? No sé si fui medio confuso, pero bueno, pero cualquier cosa avísame y lo vemos. Hay otra de Carol, me encantan tus fonts, ¿en qué programa las haces? ¿Y nos recomiendas algún libro para introducirnos en la creación de tipografía? Bien. Bueno, primero muchas gracias. Mirá, las tipografías, yo primero las diseño, muchas veces parto de un trazado a mano, en un papel o una hoja cuadriculada, muchas veces empiezo a dibujar los primeros trazos. Lo primero que defino es el ancho de X, digamos que es la altura que va a tener mi cuerpo tipográfico y el ancho, y empiezo a desarrollar ahí más o menos en esa proporción los diferentes signos. Una vez que ya tengo 5, 6 o 7 signos, yo les recomiendo que generen siempre una que tenga ascendente, como una L, o una K, una que tenga descendente, que es como el ganchito que va abajo, no sé si todos saben mucho de tipografía, por lo digo muy burdamente, alguna X, alguna A, alguna tipografía que sea el ancho promedio, y alguna mayúscula. Ya teniendo 6 o 7 de esas desarrolladas, ya se puede empezar a encontrar un sistema tipográfico. Si ustedes ya saben cómo es una B corta minúscula, es muy probable que la D funcione de manera muy similar. Si tienen una L, posiblemente pueden ver cómo sería una F.
empieza a generar que ya el trabajo hay ciertas variables y constantes trabajadas, ¿no? Luego de ahí lo paso a Illustrator, que empiezo a depurar, a limpiar los nodos, a definir las curvas de manera más limpia. Y después, una vez que tengo todo mi alfabeto ya desarrollado de manera estática a mano, lo paso al Fontographer o al FontLab, son dos aplicaciones, dos software, siempre en computadora, no sé si está para iPad o ese tipo de soportes. Y empiezo ya ahí a ajustar seriamente lo que es el kerning, el interletrado, cómo funcionan. Hay que empezar a hacer un trabajo bastante tedioso de tipear un montón de combinaciones de números, porque si está el 0 y otro 0, se le asigna cierta distancia. Si es un 1 y un 0, hay menos distancia. Empieza a haber todas cuestiones ya de ajuste fino para que la tipografía final se vea de manera de calidad, ¿no? En el Behance que yo les envío, que les pasé, fíjense que hay muchas tipografías que son gratuitas. Yo mis trabajos los pongo de manera gratuita para uso personal, y también pasa que también recibo un montón de donaciones y vendo licencias ya para usos profesionales, ¿no? Para usos comerciales. Pero si quieren para un trabajo, lo que sea, si les sirven, o simplemente para descargarlas, bájenselas, que en la mayoría están gratuitas. Los que dicen Free Font se las pueden descargar. Sí, ahí, Cauli, retomamos lo que hablábamos sobre, iremos mirando otras redes más dinámicas. Yo creo que Facebook, no sé, ahora es como que está volviendo. Yo realmente me quiero matar porque había decidido abandonarla. Hace 2 años que no hago ningún posteo ni nada, pero de hecho no la di de baja porque a veces me sirve cuando tengo que hacer alguna pauta o alguna cuestión con alguna marca. Necesito que Instagram esté linkeado con Facebook, pero creo que lamentablemente le van a encontrar la vuelta para que funcione, y también Facebook va a volver. Pero para mí ya va a ser más el video, el vivo, ya antes lo que era la búsqueda estética de la foto perfecta para el feed de Instagram. Yo creo que eso va a empezar a morir, se va a pasar al video, al directo, al vivo. Creo que va a llevar a eso, que la gente le tomó el gustito, las marcas entendieron que el live funciona, que el cara a cara, el vivo, va a obligar a tener producciones más fugaces, más veloces y también más efímeras, ¿no? Porque posiblemente pase esto, que una publicidad que uno subió no va a estar como en la televisión un mes girando la publicidad, sino que van a ser micro publicidades de minutos, de segundos, y que a la semana o menos ya va a haber una nueva. Va a obligar a generar más contenido y más rápido, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a todos y todas por estar acá, por haber hecho sus preguntas. Ya son las 2:10, que es más o menos el momento ideal para cortar esto con unas cuestiones técnicas. Así que les agradezco un montón. Muchísimas gracias por estar ahí, por sus preguntas, por su buena onda. Ahí María Ángeles lo voy a ver, tranquila. Si alguien me quiere mandar algún link o algo por Instagram, lo puedo ver, darle una mano, un consejo, no hay ningún problema. Les agradezco un montón. Gracias, Ander, a vos también por la invitación, a Noslem por el soporte técnico. Y bueno, para mí fue un placer. Es difícil escuchar a una persona durante 1 hora sin que muestre una sola imagen ni nada, pero decidí que era más importante quizás abocarme a contar lo que hago y no tanto con una presentación y algo tan más teórico, sino justamente hablar y escuchar qué consultas y preguntas tenían. Así que les agradezco un montonazo. Y bueno, eso. Mi usuario de Behance es Tano Verón, así como suena, en todas las redes sociales soy Tano Verón. Y bueno, gracias por todo, les agradezco un montón y nos estamos viendo, ¿sí? Éxitos. Cualquier cosa en mi Instagram me pueden escribir, si me tienen paciencia lo veo y los voy ayudando en lo que pueda. Desde mi humilde lugar les doy una mano. Bueno, gracias gente, nos vemos. Finalizo. Buen año.